Bueno, en primer lugar, quería un poquito explayarme, ya que lo mencionaste, Adriana, porque me parece sumamente importante contarle a la audiencia de no solo mi nuevo rol. Yo estoy actualmente en la dirección de planificación, como contó Adriana, y realmente tuve un rol muy activo porque pertenezco al, llamémosle, comité de COVID, de la pandemia de COVID, pero sobre todo con los adultos mayores, porque en abril del 2020, luego de la segunda institución o residencia de adultos mayores, de residencia permanente o geriátricos, como lo conocemos casi todos, la segunda institución que presentó una problemática importante, donde hubo que trasladar mayoritariamente a todos sus pacientes, el ministro me convocó a armar un plan que nosotros le llamamos Plan Integral COVID para residencias de adultos mayores. Así que desde aquel momento tuve a cargo en primera instancia todo lo relacionado a los geriátricos, un trabajo que fue un hito en mi carrera profesional, pero también un trampolín y una apertura a un montón de cuestiones que desconocía, pero también una posibilidad de planificación enorme, con resultados para nosotros muy gratificantes, más allá de las cuestiones dolorosas puntuales que ha traído esta pandemia. Eso también, digamos, la trayectoria que hice durante ese año, asociado después a todo lo que tenía que ver con el adulto mayor, parte de la planificación de vacunas en este subgrupo, también como aquellos que residen en sus propios domicilios y que por distintas cuestiones no se pueden trasladar, etcétera, estuvo bajo mi responsabilidad en el sentido del área, porque por supuesto tengo un equipo enorme sin el cual no podría haber trabajado. Pero bueno, esa fue un poco mi función, y luego de esto, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores pasa hace muy poquito a depender del Ministerio de Salud, pero va a tomar un rol un poco más amplio, que tiene que ver con el bienestar. El bienestar, por supuesto, de las personas mayores, pero entendemos al bienestar como general para toda la ciudadanía. Y en ese sentido tenemos una flamante secretaria, porque también es nueva en su rol, que es la licenciada Milagros Mailín, y yo voy a llevar adelante la Dirección General de Promoción Social y Bienestar, para, bueno, desembarcar con este desafío que tiene que ver con el bienestar y con la génesis de la salud, o sea, de ver la salud desde otro lugar, la importancia de por qué estar sanos en algún sentido, ¿no? ¿Qué valor le damos al estar sanos o al sentirnos saludables? Dicho eso, por eso por ahí Adri explicaba un poquito, porque estoy en el medio de la transición, mi rol, pero bueno, voy a contarles algunas cuestiones de... Entonces, voy a decir algo que la mayoría de las personas ya debemos haber escuchado en alguna presentación, mismo si no, lo leemos en las redes sociales o lo podemos haber visto en los medios de comunicación, pero creo que vale la pena recordarlo cada vez que podemos, es que las personas mayores en todo el mundo han sido las más afectadas por la pandemia de COVID-19. Y si uno ve las curvas de casos o de cantidad de casos por grupo etario, claramente va a ver que la mayor cantidad de personas que han sido infectadas por este virus no son las mayores de 60 años. Las personas que más han enfermado se encuentran en realidad entre los 20 y los 40 años. Ahí se agruparía el mayor porcentaje de personas enfermas. Sin embargo, las personas que han enfermado más gravemente o que tienen mayor letalidad por esta enfermedad, siendo hasta 5 o 6 veces más grande que en poblaciones menores, son los adultos mayores de 60 años. Si hablamos de mayores de 80 años, la mortalidad está cercana, la letalidad, perdón, que es aquella muerte producida por la enfermedad, cercana al 30%. Y si nosotros miramos, quizás una persona de 50 años tiene un 1%, y si miramos a alguien de 40 años, quizás 0,20%. Por lo cual, claramente han sido afectadas en términos directos de enfermedad, de morbilidad, mucho más severamente. Pero también ha afectado otras esferas de la vida de estas personas, ¿no? Las personas de más de 60 años, y a medida, digamos, que crecemos en número de años, se acrecenta quizás la fragilidad de estas personas, el grado de dependencia, y también las enfermedades crónicas, esas enfermedades que todos conocemos como
diabetes, hipertensión arterial, artrosis, todas enfermedades que son crónicas y que en algún sentido van dificultando en mayor o menor medida nuestra vida. Y además a esto podemos agregarle que muchas veces conviven, ¿sí? Alguna de estas esferas más algunas otras que no he mencionado, en una misma persona. Entonces la pandemia lo que vino a hacer en realidad es, como sucede en la mayoría de las pandemias, como fue en la gripe española, por ejemplo, también, profundiza las necesidades y las vulnerabilidades de toda la población, pero en este punto que estamos enfocados en los adultos mayores, justamente de estas personas en relación a su derecho a la salud. Vino a profundizar esto. ¿En qué sentido? Sobre todo, a mí acá me gustaría remarcar 2 puntos. Uno es la accesibilidad, la posibilidad de que esas personas accedan a un cuidado oportuno. En la Argentina, mayoritariamente las personas, sobre todo mayores de 65 años, ustedes saben que en gran porcentaje tienen una cobertura formal, más allá de la cobertura de salud pública que pueden contar las personas, que está relacionado con el PAMI, y algunas personas tienen, además de PAMI, algún acceso privado o alguna obra social diferente, o provincial, por ejemplo, o pueden tener una contratación directa. Pero, digamos, no son la mayoría, sin embargo, todas sí tienen, o mayoritariamente, como decía, cobertura formal, que podría ser lo que es el PAMI. Esto no, digamos, no es directamente proporcional a poder acceder al cuidado oportuno. Cualquiera de las personas que o trabajan en salud o el auditorio, personas que tienen algún adulto mayor cercano, saben que existe cierta dificultad, conocemos que existe cierta dificultad para poder acceder a un turno cercano, a una prescripción cercana, algún control cercano, digo, en el tiempo, ¿no? A veces esto se dificulta, cuando no aquellas personas que tienen que comprar múltiples medicamentos y con salarios que por ahí no son en gran escala, esto se dificulta. Aún teniendo, vuelvo a decir, una cobertura formal en salud. Por otro lado, el distanciamiento social y el aislamiento incluso, que recuerden ustedes que los adultos mayores fueron los primeros que se intentó, viéndolo de esta manera, proteger, que no es lo mismo que cuidar, proteger de las infecciones pidiendo un aislamiento quizás más severo, un distanciamiento más riguroso que al resto de la población. Sumado al que las propias personas iban incorporando por la abundante información, o quizás exagerada información o sobreinformación que había en los medios de comunicación, sobre todo lo que pasaba en el mundo en relación a la enfermedad. Estos probablemente lo mencionen algunos colegas en la mesa o algunos de los otros integrantes de la mesa, pero ha afectado directamente la salud mental de toda la población, pero mayoritariamente en el adulto mayor. Desde la experiencia les puedo contar que no había un contacto que yo tuviera con un adulto mayor o con sus familiares donde se mencionara, porque doctora, usted ve todo lo que está pasando. Era un terror que hacía que las personas estuvieran cada vez más aisladas también por la información que recibían o la desinformación en algunos casos. Y afectó, por supuesto, el bienestar general de las personas mayores. Se deterioró terriblemente el vínculo y la interacción social cuando las personas por ahí más jóvenes, que tenían otro tipo de manejo, sobre todo con las redes en términos de informáticos o de sistemas, podíamos disponer de alguna manera más fácil que un adulto mayor. Dentro de los adultos mayores, si bien es un subgrupo, uno podría decir minoritario, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hay 800.000 aproximadamente adultos mayores y 20.000, cercanos a 20.000 personas identificadas que residen en hogares de residencia permanente. Esto es algo así como el 20%, un poquito más, bueno, pero no es menor el dato de las personas mayores en instituciones cerradas, residencias geriátricos, entre otros, ¿no? Estas personas tenían, o tienen, en realidad, un altísimo grado de dependencia. El 75% de las personas que viven en estos lugares en la ciudad de Buenos Aires tienen al menos una dependencia moderada, que requieren una asistencia, y otro tanto habrá, que no lo conocemos directamente en términos estadísticos, por lo menos desde mi dirección,
de personas que también tienen este grado de dependencia y que son asistidos por sus familiares. Entonces, acá se presentaba una situación muy especial, porque nosotros estábamos pidiendo un distanciamiento, un aislamiento, etcétera, y estas personas realmente no podían dar cumplimiento a esta situación. Por otro lado, se acrecentaba en este sentido en esas personas el aislamiento social, vincular y familiar o de sus afectos, porque dado que convivían distintas, digamos, orígenes de familias en algún sentido, 20 personas en una misma residencia, existían situaciones donde una decisión de no ingreso o de no visita a un familiar implicaba a 19 familias más. O sea, había que tomar decisiones en términos de mirarlo como una burbuja, hoy podemos decirlo así, pero en ese momento nosotros los pensábamos como unidades, donde incluso había familias que tenían opiniones diferentes y nosotros queríamos tomar una decisión participativa. Por lo cual era bastante más difícil manejar estas situaciones. Y por supuesto se redujo aún más la reducción de actividades y de esparcimiento y bienestar. Entonces, ¿qué nos dejó? Muy general lo que les estoy comentando, pero bueno, creo que, vuelvo a decir, que ya en el momento que nos encontramos de la pandemia ahora, la mayoría de las personas conocemos, en mayor medida de lo que yo comento, cómo ha afectado la pandemia a una persona mayor, aparecen los desafíos y las oportunidades, ¿no? Y creo que esto es una oportunidad de mejora en la atención integral de las personas mayores. Creo que tenemos un enorme desafío en promover el envejecimiento saludable. Nosotros entendemos la vida como, o el otro día hacía una lectura y me pareció como muy interesante cómo se equiparaba a una maratón, ¿no? Y si una persona corre una maratón, no sé si acá en la sala hay algún corredor, pero las maratones, que son las de 42 kilómetros, está descrito que el maratonista cerca de los 32, 34 kilómetros tiene como un descenso o una reflexión drástica de cansancio, de esfuerzo, donde muchas veces se pregunta, está descrito esto, se pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir? ¿Qué hace ahí? Un montón de cuestiones. Se toma como una decisión de poder llegar a la meta, que en este caso sería el final de la vida. Si uno piensa hace 100 años atrás, donde la esperanza de vida era de 60 años, y hoy la esperanza de vida está más cerca a los 80 años, a los 60 años una persona se encontraría aproximadamente en ese mismo porcentaje de los 32, 34 kilómetros, ¿no? Y tenemos por lo menos 20 años más por delante para vivir. Entonces, ¿cómo queremos transitar o cómo podemos nosotros ayudar a transitar esos 20 años? Creo que es un desafío pensarlo, pero también una oportunidad de implementar mejoras en este sentido. Y ahí es donde probablemente estemos hablando de envejecimiento saludable. Por lo cual, fomentar y mantener la capacidad funcional es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque esto va a permitir el bienestar en la vejez. Porque si hablamos de salud o hablamos de enfermedad, como tradicionalmente ya está harto dicho, digamos, que aquella concepción de que la salud es el completo bienestar, quizás sea bastante, o podamos encontrar algunos puntos mejorables en esa definición, porque cualquiera de nosotros no podría entonces permanecer por un largo tiempo sano, por decir completo bienestar. Si yo dijera acá y los pudiera ver, no los estoy viendo en este momento, veo mi presentación, pero que levantemos la mano, ¿cuántos de nosotros estamos en ese completo bienestar? Probablemente entonces todos o muchos de nosotros estaríamos enfermos. Y si pensamos la salud en un extremo y la enfermedad en otro, en ese proceso, en ese, digamos, en ese camino que queda entre un extremo y el otro, uno podría pensar cuán saludable me siento cuando estoy en ese tramo entre la salud y la enfermedad. Por lo cual la capacidad funcional consiste en tener los atributos que permitan a todas las personas, y ahí trate de remarcarlo, en ser y hacer lo que para ellas es importante. Seguramente si cada uno de nosotros puede reflexionar un momento, si todos podemos ser lo que necesitamos ser o creemos ser para ser importantes y hacer aquello que nos hace sentir vivos, estaremos mucho más saludables que cuando nos sentimos limitados en alguna de estas cuestiones.
Por otro lado, tenemos una oportunidad y un desafío de tener un sistema de cuidados progresivos. Y en esto no hablo de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, digamos el enfoque clásico que describimos en la gestión en salud, sino cuidados progresivos en relación al grado de dependencia que vamos necesitando a medida que envejecemos aquellas personas que lo requieran. Eso actualmente está a cargo de la resolución a nivel individual o familiar o privado. Lo que les decían, cuando una persona tiene determinados grados de dependencia, lo resuelve a través de una residencia geriátrica o a través de un cuidador, en el mejor de los casos, dentro del entorno familiar. Entendemos que esto debe pensarse como una problemática a nivel social e integral cuando pensamos la cantidad de adultos mayores que hay. O para el 2020, para que tengan una idea, lo que es estadísticas, mencionaba que aproximadamente un 16% de la población iba a ser mayor de 60 años, y para el 2025 el 20%. Entonces, no pensarlo solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, porque no necesariamente, digamos, la cantidad de años que aumentamos en esperanza de vida, la cantidad de personas que, digamos, que se incrementan con ese grupo etario, sino cómo vivimos esa edad. Sí, discúlpenme un segundito porque veo que estoy sin batería. Por último, el diseño de políticas públicas desde una mirada integral se pone en evidencia que la problemática debería trascender la lógica de un análisis centrado únicamente en factores socioeconómicos y de salud. Y lo que queremos, digamos, nuestro gran desafío y queremos venir a implementar es un enfoque que incluya la participación social y comunitaria, fomentar el acceso a las tecnologías, trabajar el género y tercera edad es un tema que, digamos, que se viene trabajando, pero entendemos que hay que profundizarlo, trabajar en relación al uso del tiempo libre de estas personas, el desarrollo de sus actividades cotidianas y por supuesto la formación, siempre dentro de los intereses de estas personas, que es una forma también de mantenerse saludable. Quise transmitirles en estos minutos breves una nueva mirada, por lo menos para nosotros, un desafío y una profundización de esta mirada para quienes ya lo vienen teniendo, y dejarles una frase que me enseñó mucho en esta pandemia, que nos enseñó mucho a nuestro equipo y que nos gusta compartirla, que es que si bien la pandemia nos ha golpeado enormemente, seguramente a muchos de nosotros a nivel personal, pero también a nivel social, a nivel de los equipos de trabajo, etcétera, algo muy importante que tenemos que tener es la resiliencia, ¿no? Y dentro de eso es decir, bueno, saber que de ningún mar calmo se hizo experto un marinero. Tomar estas experiencias de vida, así como cuando decimos, bueno, capitalicemos toda la riqueza que tienen las personas a medida que van envejeciendo, de su experiencia, de lo vivido, y capitalizarlo, y hacer una sociedad rica en términos de sus conocimientos y de sus experiencias, tiene que ver con esto también, de poder capitalizar esas experiencias para mejorarlo, no solo en, digamos, en nivel personal, sino ponerlo a disposición de un propósito de la sociedad.